Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate modalidad virtual. En el tema de hoy vamos a hablar sobre el proyecto de reformas a la ley que cierra la crisis bancaria de 1999, esta iniciativa que se discutió hace pocos días en el Pleno de la Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Tercer Debate, modalidad virtual. Para conocer detalles de cómo se llevó adelante la construcción de este proyecto de reformas, vamos a revisar el perfil de nuestro primer invitado, del asambleísta Rubén Bustamante. Rubén Bustamante, ingeniero civil, asambleísta por la provincia de Loja, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Para complementar este diálogo, ahora, amigas y amigos, vamos a revisar el perfil de nuestro segundo invitado. Se trata del asambleísta César Carrión. César Carrión, doctor en jurisprudencia, asambleísta por la provincia de Cotopaxi, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Lo dicho, hace pocos días el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con gran mayoría de votos el proyecto de reforma a la Ley de Cierre de Crisis Bancaria de 1999. ¿Qué implica este documento? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los beneficios que otorga la ciudadanía? Lo vamos a revisar en el siguiente video. Ha sido aprobado el texto final del proyecto de ley orgánica. Por unanimidad del Pleno de la Asamblea Nacional fue aprobado el proyecto de ley orgánica sobre procesos de transferencias de inmuebles a personas naturales o jurídicas de derecho privado, reformatoria a la ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999. Iniciativa que tiene por objeto establecer un procedimiento transparente para que la transferencia de bienes sea en favor de quienes cumplieron con sus obligaciones con la banca cerrada. Así lo reconoce el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Y permitir que quienes demuestren que han cumplido con sus obligaciones al 100% en los diferentes créditos puedan obtener los títulos de propiedad finalmente y con eso pues cerrar este círculo que les ha complicado la vida por muchos años. La propuesta beneficia sobre todo a los denominados acreedores de buena fe, un grupo de ciudadanos que durante más de 20 años no ha contado con la herramienta jurídica para legalizar la titularidad de los bienes que adquirieron con instituciones financieras que cerraron durante la crisis bancaria. Víctor Hugo Albán y Francisco Jarrín explican más sobre la problemática de la que son parte. El día de, justamente el 29 de octubre, se cumplen 21 años de nuestra lucha y nuestro pesar que hemos venido sufriendo. Se agotaron diferentes trámites con instancias formales como el mismo Filambanco, Banco Central, Ministerio de Finanzas, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General, AGD, etcétera, sin resultados favorables. Esto terminó con la iniciativa y tratamiento de la Asamblea Nacional a este proyecto de ley, que de acuerdo con el informe, corrige los vacíos legales para que las entidades administradoras puedan validar la información y dar paso a las transferencias. Además, si hay pagos pendientes, se puede reprogramar con una tasa de interés del 5%. Y es por esa razón que al no contemplar esta ley, esta posibilidad de traspaso, es que se hace esta ley reformatoria el día de hoy, justamente para poder legalizar las transferencias de estos bienes. Con la decisión del Pleno, el documento será enviado al Ejecutivo para su sanción u objeción. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es.
Bien, amigas y amigos, vamos a saludar ya con nuestros invitados. Voy a empezar saludando con el asambleísta César Carrión, que ya nos acompaña aquí en tercer debate modalidad virtual. Legislador, bienvenido al programa. Muchas gracias, un cordial saludo, estimado Ricardo, y también compartiendo la entrevista con el colega asambleísta Rubén Bustamante. Estamos listos para conversar. Claro que sí. Vamos a saludar ahora con el legislador Rubén Bustamante, asambleísta. Bienvenido a la señal de los medios legislativos. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo cordial para usted, para la ciudadanía que nos escucha y de forma especial para César Carrión, distinguido asambleísta y amigo también de esta provincia. Tuve la oportunidad de estar por acá, por Loja, un trabajo realmente importante. Bueno, tuve la oportunidad también de compartir con César como prefecto de la provincia en ese tiempo, así que gracias por el trabajo realizado también, César, acá en Loja, y un gusto poder compartir esta entrevista con César. Gracias. Muchas gracias. Claro que sí, asambleístas. Voy a empezar por usted, asambleísta Rubén Bustamante, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, mesa legislativa, que a su vez llevó adelante este proyecto de reforma a la Ley de Cierre de Crisis Bancaria de 1999. ¿En qué consiste este proyecto de reforma puntual que, de acuerdo al informe aprobado por la mesa legislativa, contiene 3 artículos? Pero ¿en qué consiste este documento? Gracias, Ricardo. Sí, efectivamente, mire, esto nace realmente del esfuerzo que han hecho todas las personas que les hemos llamado acreedores de buena fe, personas que de alguna manera fueron afectadas por la crisis del año 99. Recordemos que fue una crisis financiera, económica, social muy complicada, en donde más de 2 millones de habitantes, de compatriotas, tuvieron que salir del país. Y bueno, esto generó que muchas personas que tenían deudas en los bancos, muchas de ellas que ya habían cumplido con sus obligaciones, y unas tantas, no tenemos un número determinado, unas tantas que por ahí quedaron saldos, pero sin embargo, al haber saldado sus cuentas en las entidades financieras o banca cerrada, que se le denominó en ese tiempo, no tuvieron la oportunidad de lograr sus títulos de propiedad por el problema que se realizó. Por ello se generó incluso una ley en el año 99 que se le llamó una ley para el cierre de la crisis bancaria de ese tiempo, pero sin embargo, para poder lograr este objetivo de que estas personas que tenían deudas en las entidades financieras, como digo, en la banca cerrada en ese tiempo, muchas de ellas con compañías vinculadas a la AGD en ese tiempo, no lo lograron obtener. Es decir, esta ley no logró generar el procedimiento en definitiva para que esto se pueda cumplir. Y claro, quedó un problema grave con estas personas que han venido viviéndolo durante más de 20 años. Y ello hizo realmente de que podamos, como comisión, escucharlos primeramente a estas más de 50 personas que generalmente iban a la comisión a pedir auxilio, a pedir apoyo y lograr plasmar en una ley. El asambleísta César Ron tuvo la gentileza de atender también todo este pedido, en definitiva, de esta gente, y con ello construir esta ley que finalmente fue revisada, fue estudiada, fue debatida dentro de la Comisión de Desarrollo Económico, y finalmente hoy tenemos una nueva ley, que en realidad son 3 artículos, que a lo mejor un poco más adelante los detallamos, Ricardo. Claro que sí, ya los vamos a ir detallando poco a poco. Legislador César Carrión, a ver, a primera vista entonces varios ciudadanos quedaron damnificados, fueron los perjudicados por parte de la crisis bancaria de 1999. Pero ¿en quiénes nos concentramos con este proyecto de reformas? ¿Por qué se les llama acreedores de buena fe? Bien, la ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria del 99 fue aprobada en el 2014, es decir, pasaron bastantes años para que se concreta esa ley y poder hacer esas supuestas transferencias que a la final no surgieron de ese modo, sino que se ha tenido que hacer nuevas reformas, y este martes se aprobó con 126 votos, a efectos de viabilizar esta transferencia de bienes debidamente para que tengan su titularización. Es decir, se lo entregó, primero se creó la agencia de garantía de depósitos y luego se le entregó al Banco Central, administra también el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Inmobiliario, pero a la final no pudieron hacer una entrega, no tenían la normativa específica para entregar estas titularizaciones de los bienes quienes habían comprado de buena fe.
Los acreedores de buena fe, pues han pasado, como ya lo ha señalado el colega Rubén Bustamante, más de 20 años y no se ha podido concretar esta transferencia y que tengan sus títulos propiamente. Creo que esta ley, esta reforma a la ley del cierre de la crisis bancaria para viabilizar, se ha concretado de manera efectiva. Esperemos que en los 30 días posteriores que el presidente lo califique, lo apruebe, pues finalmente, para que se haga realidad aquellos que han estado pendientes para que realmente sean los propietarios, ¿no?, de muchos bienes que adquirieron durante esa época que afectó realmente, y ya lo ha señalado el colega Rubén Bustamante, a millones de personas. Pero más allá de eso, yo quiero hacer énfasis. Cuando se lo entrega la administración al Banco Central, resulta ser el primo del presidente de aquel entonces, sin título, y que también utilizaron el Banco COFIEC para dar este préstamo al señor Dusac. Este señor le entregaron $800,000, recordarán ustedes. Entonces, no se administró todos esos activos que se hizo cargo el Banco Central de una forma transparente y correcta. Crearon más bien más conflictos y no se preocuparon realmente de viabilizar una reforma. Se lo debía haber hecho mucho más antes, claro, del 2014. Y no claro, o sea, es decir, esta reforma también viene a subsanar estos inconvenientes que se fueron presentando a lo largo del tiempo. Asambleísta Rubén Bustamante, la normativa así es clara y es específica: viabilizar la entrega de títulos a los ciudadanos que obtuvieron un bien en la década de los 90 y que por la crisis financiera de 1999 no pudieron, o cancelaron, porque se entiende que ellos cancelaron efectivamente los valores correspondientes a esos bienes, pero no tienen el título. Esa es la solución. Pero ¿qué pasa con estos ciudadanos? ¿A dónde tenían que recurrir? Sucede en 1999, muchas instituciones financieras se cierran. ¿Cómo quedan los ciudadanos? ¿Cuál es el problema con ellos? Sí, efectivamente, el problema de fondo aquí es de que realmente nunca lograron tener sus títulos de propiedad. Ese es el problema de fondo. Entonces, como decían antes, nace la necesidad de generar el procedimiento, la forma como ellos finalmente puedan solucionar este problema. Y ello hizo de que realmente se haga una reforma a la ley de cierre de la crisis bancaria del año 99, que nació el año 99, en la cual el artículo 28 se modifica y se incluyen 3 artículos, el 28.1, el punto 2 y el punto 3. ¿Qué es lo que establecen estos artículos de forma clara para poder facilitar todo este proceso? Ricardo, el 28.1 lo que propone es la transferencia de dominio de los bienes inmuebles que se encuentran registrados a nombre del Banco Central del Ecuador al servicio de inmobiliario o del MAG a las personas naturales jurídicas o de derecho privado. Es definitiva, en este artículo es lo que se permite, se le da la base legal para que se pueda generar esa transferencia de dominio en este tipo de bienes. Asambleísta Bustamante, hagamos una pausa allí, voy con el asambleísta Carrión. Entonces, con este primer artículo, 28.1, uno entiende que estos bienes, o el Estado reconoce que estos bienes son de propiedad de la ciudadanía, pero que están manejados actualmente por Inmobiliar o por el Ministerio de Agricultura. Sí, mire, se hizo la figura del fideicomiso, es decir, que otra persona le dé administrando bajo ciertas condiciones. Y efectivamente eso no se pudo concretar debido a vacíos en la ley. Y con esta regulación, pues ya existe un procedimiento más efectivo y claro a efectos de que se pueda hacer de una forma más inmediata y concreta. Yo creo que esta reforma del artículo 28, pues en este primer numeral, se evidencia esto. O sea, vamos a tener una viabilidad más profunda y directa a efectos de reconocer inclusive los tiempos de todo lo que se haya perdido de aquella persona que ha adquirido un bien. En ese sentido, pues sería lo importante que se aplique nada más. Asambleísta Bustamante, ¿el Estado entonces tiene esta capacidad de reconocer que estos ciudadanos tienen estos bienes? ¿Lo puede hacer de acuerdo a la lectura que le estamos dando de este artículo 28.1?
Sí, tal vez esto aclaremos, Ricardo, en el 28.2, que es el otro artículo que es parte de esta ley, en la cual se desarrolla ya los requisitos y el procedimiento a seguir por parte de los compradores y prominentes compradores, porque hay personas que algún saldo todavía tienen, no entiendo que no son muchas personas, pero que tienen algún saldo pendiente. Entonces, se establecen los requisitos, como digo, y el procedimiento, así como también para las instituciones estatales. No hay que olvidarnos de algo de que a la final lo que se trató de hacer con este tema, en definitiva, fue realmente lograr esta transferencia que fue fallida para que sean aprovechados y se les dé buen uso, ¿no? Pero en este caso, ya en el tema de los requisitos, al aclararse en el 28.2 los requisitos, ¿cuáles son? Son dos fundamentalmente. El primero, una declaración juramentada notariada de haber adquirido, haber comprado el bien. Y la otra parte es los documentos de soporte, en definitiva, que tienen que ser el respaldo de esta compra, dígase usted facturas, dígase usted recibos, contratos de compra, etcétera, una serie de mecanismos que tienen que presentar los adjudicatarios o próximos adjudicatarios ya con esta ley para que se les pueda entregar el bien. Ahí hay dos partes fundamentales que es importante, Ricardo, también entender. Es de que el momento que presenten esta documentación va a hacerse una evaluación y van a tener un plazo de 6 meses para que justamente ya se concrete la transferencia de dominio. Y en el caso donde hay saldos todavía pendientes, los prominentes compradores que pasarían a ser estas personas van a tener un plazo de 6 años para el pago de su saldo con una tasa de interés del 5%. Entonces, este 28.2 creo que nos aclara ampliamente ya cómo va a ser el mecanismo realmente para que la gente pueda obtener su título de propiedad. Asambleísta César Carrión, ¿quién va a revisar a que esta documentación se encuentre en orden? Porque, a ver, han pasado más de 21 años y seguramente habrán ciudadanos que tal vez no tuvieron la prolijidad de mantener todos estos documentos bien guardados en una carpeta, no lo sé, pero dirá, bueno, yo obtuve, yo quise comprar ese bien, pero ¿quién va a avalar de que efectivamente así sucedió? Mire, hay que recordar un poco hacia atrás. El decreto 705 de fecha 25 de junio del 2015, el Banco Central recibió todas las acreencias de la ex AGD, administrada, todos conocemos, por el señor Pedro Delgado. Esos activos transferidos por la AGD, ex AGD, al Banco Central, ascienden un total, yo había señalado en mi intervención, por un total de 8.000 millones de dólares, que sumado a esto, las acreencias de las instituciones financieras suman 603.5 millones más o menos, de los cuales 598.7 son de las acreencias públicas y 4.8 millones de las acreencias de los privados. Es decir, ese es el monto realmente que tiene que, con esta reforma, pues, entregar la titularización de acuerdo a los procedimientos. Pero en definitiva, sumando estos 8.000 millones más estos casi 1.000 millones, sumamos 1.000 millones de acreencias. Las acreencias son finalmente deudas. Para unos considerados como activos, para otros en cambio son pasivos, pero al final son deudas de alguien. Y eso se tiene que sanear. No solamente es este tema de la entrega, de la titularización a la ciudadanía. Hay un problema mucho más inmenso, más grande, que no se ha saneado todavía, cómo se adquirió. Ustedes recordarán cómo se vendió, por ejemplo, la Clementina o el ingenio Astra, perdón, y que terminó cambiándose de nombre, EQ2, y que como regulación, como condición era, primero, que se pague en efectivo un porcentaje inicial. Esa empresa peruana hizo el préstamo aquí en el Ecuador mismo, obteniendo el efectivo, y con ese efectivo adquirió el ingenio. Es decir, se cometieron una serie de irregularidades que no se está analizando prácticamente en este tema, pero sí es necesario advertir para que no se tomen otra vez en la misma línea este tipo de acciones.
A mí me parece que la inquietud que plantea el asambleísta Carrión es interesante también ahora por precautelar los recursos del Estado ecuatoriano. Y asambleísta Rubén Bustamante, de acuerdo, me parece que no hay mayores objeciones en que los ciudadanos perjudicados por la crisis financiera del 99 obtengan sus bienes. De acuerdo, me parece que eso es lo plausible. ¿Cómo ahora garantizamos que efectivamente los recursos que se encuentran también en el Banco Central del Ecuador se mantengan y que, bueno, de alguna u otra manera no aparezca quien diga estos recursos o estos bienes también son míos y al final no lo sean? Son temas complejos, ¿no?, que se han venido viviendo durante estos más de 20 años, pero definitivamente todo tendrá que ser con documentación de soporte. No hay otro mecanismo, para poderlo hacer. Así que tendrá que hacérselo. Incluso hay una parte importante aquí, si me permite usted, en el 28.3. Es importante esto porque justamente un poco aclara también esta situación que usted acaba de mencionar, Ricardo, que lo mencioné, César. Y es el 28.3 determina la casuística en caso de existir pagos parciales realizados por los compradores o prominentes compradores sobre bienes inmuebles, la recuperación de saldos adeudados, remisión de gastos y costas judiciales, así como de intereses legales y moratorios que se hubieran generado en el establecimiento de una tasa de interés para el pago de saldos pertinentes. Es definitiva, en este 28.3 usted puede establecer también los mecanismos para todo lo que se acaba de mencionar. Entonces, en esta ley, en definitiva, Ricardo, César y ciudadanía, lo que se ha tratado de hacer es compilar en definitiva todos los problemas, porque hay que recordar algo, Ricardo, y es el hecho de que a la mesa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico acudieron las autoridades del Banco Central, las autoridades del MAC, las autoridades de Inmobiliar, ahora en proceso de transferencia al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los mismos acreedores de activos. Entonces, realmente, y en el debate y en todo este proceso, se fue observando realmente todos los problemas. Las propuestas, o la propuesta de esta ley, realmente fue manejada con estos actores, porque eran los que realmente estaban bloqueados, en definitiva, para poder solucionar este problema. Y con esta ley, y con estos 3 artículos, yo creo, le decía a César antes, fuera de cámaras, de que realmente no es un trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico, sino que realmente es el trabajo de la Asamblea en su conjunto, la que permite, de los 137 asambleístas, con la votación que se obtuvo de 126 votos, permite realmente hacer un acto de justicia social en el país. Y ojalá pudiéramos hacer muchos más de ellos, ¿no? Muchos más de ellos. Entonces, yo creo que se ha dado un paso importante, y estas son las cosas que también nos llenan, creo, como asambleístas, de poder lograr que mucha gente que ya no está con vida, mucha gente que ha muerto, pero sin embargo, aquellas personas que quedan todavía en la lucha y que hay que reconocerles ese esfuerzo de trabajo para haber logrado esta ley. Asambleísta, a mí me parece que justo la última parte suya da pie a la siguiente inquietud. ¿Qué va a pasar con las personas que adquirieron los bienes en 1999, han pasado 21 años y que perdieron la vida, fallecieron? Esta ley, ¿cómo de alguna u otra manera también busca resarcirlos a ellos para que, no sé, tal vez en línea sucesiva, estos bienes sean trasladados hasta sus hijos o su esposa o esposo? No lo sé. ¿Cómo también se pretende o se busca sanear esta situación, que seguramente también habrán estos casos, asambleísta Bustamante? Definitivamente tendrá que revisarse un poco la cadena sucesiva también para poder lograr el objetivo, ¿no? El objetivo de que los bienes realmente estén donde tienen que estar, donde la gente que pagó, donde la gente que cumplió con sus obligaciones. El Estado, si bien es cierto, tiene toda la potestad también para poder manejar estos bienes, pero creo que en esto, como dije, es un acto de justicia y eso hay que hacerlo con las familias que están insertas en este proceso. Asambleísta Carrión, ¿cuál esperas, cómo espera usted que actúe ahora el Ejecutivo? Porque entendemos que ha sido remitido ya al presidente de la República para su sanción u objeción. Entonces, ¿cómo espera usted que actúe el presidente de la República en esta capacidad que tiene de colegislador? Bien, yo creo que es lo más sensato para el Ejecutivo calificarlo, aprobarlo de primera y publicarse en el registro oficial para que esto lo más pronto sea efectivo y se aplique la normativa que antes no la había. Hoy con este procedimiento pues dar un alivio, una solución definitiva a aquellos que
no pudieron legalizar sus bienes. Tal vez algo, Ricardo, no sé si me permite. Claro. Claro que sí. Algo fundamental, y César, en esto hay que recordar un poco también que nosotros como asamblea estamos haciendo ya el seguimiento de algunas leyes, y esta creo que tiene que tener el mismo orden, es decir, temas tan sensibles de tantos años, yo creo que tiene que establecerse a lo mejor por parte de la misma comisión o de otra comisión un seguimiento a todo este proceso, porque se va a particularizar con cada una de las personas que han tenido problemas. Y claro, hay plazos, como mencioné en el artículo 28.2, ya en donde están los requisitos y los procedimientos, pero sin lugar a dudas habrá que hacer también un seguimiento para poder hacer que las cosas funcionen bien. Nosotros a lo mejor ya no alcanzamos en nuestro periodo, pero ojalá la próxima asamblea también pueda continuar con una subcomisión de esta naturaleza para hacer el seguimiento, y que también las personas que tienen que resolver estos problemas puedan estar, entre comillas, un poco más tranquilas, ¿no? Sí, lo que legisladores, dicho, a ver. Perdóneme, sí, lo que dice Rubén tiene toda la razón. Esto tiene una connotación histórica, y la solución que desde la asamblea se ha dado, pues mucha gente va a estar a la expectativa y muy pendiente, no tanto del seguimiento específico de la asamblea, sino también de la propia ciudadanía, de los que hicieron muchos análisis al respecto durante la crisis bancaria, los problemas posteriores, las administraciones, y creo que al final, ya llegamos a la cúspide para decir, bueno, es hora de sanear y definitivamente quedar con saldo cero, con deuda cero, con soluciones pragmáticas a aquellos que no pudieron tener sus títulos de propiedad en su momento. Claro que sí. Asambleístas, nos vamos a ir a una pausa brevemente. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando sobre la crisis financiera de 1999 y también algunos rezagos que se observan ahora. También hay este otro sector. Ahora hablamos de los acreedores de buena fe, pero hay también la otra lista, los denominados deudores de buena fe, que también hay un grupo de ciudadanos que a su vez ellos desean cancelar sus acreencias con el gobierno nacional, pero que todavía mantienen algunos inconvenientes, sea con las instituciones financieras o con el Banco Central puntualmente. Lo vamos a seguir conversando. Sigan con nosotros aquí, amigas y amigos, en Tercer Debate Modalidad Virtual. Una pausa y regresamos. Tercer Debate, Modalidad Virtual. Tercer Debate, Modalidad Virtual. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Esto es Tercer Debate Modalidad Virtual. Conversamos con los asambleístas Rubén Bustamante y César Carrión respecto de las reformas a la Ley de Cierre de Crisis Bancaria de 1999 que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional con 126 votos. Asambleísta Rubén Bustamante, voy a empezar ahora por usted este segundo bloque. Y quiero conversarle también sobre este otra arista, la otra orilla que se encuentra aún vigente en nuestro país, y son los denominados deudores de buena fe. Hablamos en el bloque anterior de los acreedores de buena fe, que son ciudadanos que, bueno, ahora pretenden ya obtener sus títulos habilitantes en sus bienes, pero hay quienes obtuvieron en la década de los 90 deudas con el Estado, con el gobierno nacional, o más bien con el gobierno, ¿sí? Y debido a la crisis financiera, bueno, no pudieron cancelar sus acreencias y ahora desean hacerlo. Se encuentran en central de riesgos. ¿Cómo se está trabajando con ese sector, asambleísta Bustamante? Sí, justamente, Ricardo, lo que le mencionaba antes, ¿no? En el artículo 3 o en el 28.3 se establece ya la casuística en el caso de existir pagos y todo este tipo de situaciones para que la gente pueda ir resolviendo estos problemas. O sea, realmente la ley se previó que
el alcance que tenga para todo este campo, en definitiva, no solamente para el tema de bienes inmuebles, sino también para las personas que de alguna manera están debiendo este rato, tienen la facultad y estarían facultados luego del veto del presidente ya para poderlo hacer. Y como digo, esperemos, ¿no?, que ya cada caso, pues en particular, porque cada uno tiene su propia historia a lo largo de estos años, se pueda ir resolviendo de la mejor manera. En todo caso, la base legal, la norma está ya hecha y yo creo que eso es un paso gigante para que se resuelvan estos temas. Y está como digo, esta parte que usted me pregunta, está en el artículo 3 o en el 28.3, ¿no? Asambleísta César Carrión, una de sus inquietudes en el bloque anterior era precautelar los bienes del Estado o del gobierno nacional, y en este caso, bueno, se buscará entonces recuperar esos recursos que en algún momento se les entregó a los ciudadanos y que no pudieron cancelar sus acreencias. Efectivamente, y lo ha señalado, y está en el mismo procedimiento como ya lo especificamos en el artículo 28, numeral 3, creo que efectiviza toda la documentación que debe tener el Banco Central, existe la documentación, y sobre esa base, pues, hay procedimientos. Solo depende de quién la administre, quién está regentando eso, que lo aplique, ¿no? Mediante incautación, coactivas, etcétera, etcétera. Procedimientos para poder cobrar, ¿no?, para los deudores. En todo caso, pues, yo pienso que ese es el camino, la viabilización, este articulado que también da ese procedimiento que se concrete para que se aplique definitivamente y puedan el Estado, en este caso, pues, cobrar esas deudas. ¿Qué va a pasar en caso de que los ciudadanos, cumplidos los plazos, no puedan de alguna u otra manera acceder a los beneficios que otorga la ley, asambleísta Bustamante? Bueno, yo creo que habrán casos especiales que tendrán que tener su tratamiento tal vez especial, pero como digo, esta ley cubre todo ese escenario y ya problemas mucho más complejos, ya particularizando algunos de ellos, esperaríamos que se puedan resolver también con este tema, porque sí es doloroso ver que personas que quedan en buros de créditos o que quedan en un registro que no les permite tener nuevos accesos a créditos. Claro que es complicado, es difícil, ¿no? Y hablamos de personas que han tenido una actividad, si hablamos de una persona que inició una actividad económica a los 20, a los 25 años, han pasado 21 años, esta persona tendrá 46 años, o si fue una persona de 40 años, en este momento tendrá más de 65 años. Es decir, son cuestiones también que no solamente desde el punto resolutivo de lo que dice la norma y que esperamos que realmente se aplique a todos los casos, también es un tema de carácter social. Yo esperaría realmente, Ricardo, que con este marco normativo podamos cubrir absolutamente todos los problemas. Sería difícil, a lo mejor analizar aquí en este momento algún caso en particular muy complejo, algo que se salga fuera de este escenario que nos permite, yo diría, un campo amplísimo para resolver cualquier situación, ¿no? Si me permite aquí, Rubén. Claro. Yo pienso que una vez que se apruebe este proyecto de reforma, será la reglamentación la que viabilice de mejor manera casos muy particulares y que podrán seguir haciendo resoluciones por parte del Banco Central para aplicar de forma pragmática tanto para los acreedores como para los deudores. Por ahí es la parte esencial, ya que la norma es genérica, pues un artículo, una reforma es en forma genérica, pero ya en forma específica la resolución o un acuerdo mediante un decreto emitido, pues se viabiliza nuevamente esta practicidad para cada uno de ellos. Y claro, lo que dice César, Ricardo, si me permite, el reglamento va a ser fundamental. Está muy bienvenida la observación de César, porque el reglamento que emita el Ejecutivo a esta norma en los 30 días que tiene va a permitir un poco tal vez aclarar de mejor manera ya o establecer los procedimientos un poco más claros para que la gente pueda hacerse acreedora y beneficiaria de esta normativa. Pero, asambleísta Rubén Bustamante, ¿qué nos garantiza que el Ejecutivo emitirá el reglamento de manera oportuna? Recordemos lo que sucedió en la Ley de Apoyo Humanitario. Precisamente elaborada al interior de la Comisión de Desarrollo Económico, se establecieron plazos específicos para que el Ejecutivo entregue el reglamento, pero no se observaron. El reglamento se lo entregó mucho tiempo después.
Mire, Ricardo, y usted hace una observación importante. Nada nos garantiza, porque es una potestad del Ejecutivo, en definitiva, si lo hace en un mes, en 2 meses, en un año, es un tema complicado. Aquí lo único que tendría cabida es un poco la sensibilidad social que hay. Pero mire usted, y alguna vez lo conversábamos con César también, yo creo que la Asamblea Nacional, yo he venido insistiendo, lo he dicho en unas 2 intervenciones que he tenido en el Pleno de la Asamblea, yo creo que el modelo de gestión de todo el estamento gubernamental, del Estado, de la Asamblea Nacional, de las instituciones del Estado, tiene que cambiar. En el caso específico de la Asamblea, estamos hablando de un problema que es recurrente, es decir, que los reglamentos no salen en el tiempo que tiene que salir para poderse dar ya la viabilidad a la ley, o que se vuelva activa la ley en definitiva. Entonces, ¿cuál sería la solución, Ricardo? Yo le pregunto a usted, le pregunto a la ciudadanía. A mi forma de ver, ¿sabe cuál es la solución? Es de que las normas cada vez sean menos dependientes de los reglamentos, cada vez sean menos dependientes, o si tiene que hacerse un reglamento, sea realmente en una mínima parte, para que las normas que salgan realmente y se vuelvan viables de forma inmediata. Entonces, hay temas que solucionar dentro de la Asamblea Nacional, y una de ellas es justamente lo que estamos topando con César y con usted, son los reglamentos a las normas. ¿Cuántas están quedadas? Hace algún tiempo hacíamos un análisis, o hacía un análisis el presidente de la Asamblea, y si mal el número no recuerdo, pero si mal no recuerdo, alrededor de un 60%, 50% de normas no tienen reglamentos, están en percheros de un archivo. Ahora pensemos ahí, y lo conversamos algún rato con César también, ¿qué es lo que pasa con esas leyes que nunca funcionaron, Ricardo? Dinero gastado a los diputados, a los asambleístas de ese tiempo, recursos desperdiciados, etcétera. Entonces, cuando yo hablo de esto, de que los reglamentos cada vez deben ser menos dependientes de las normas, es justamente por eso también, incluso hasta por el tema económico. ¿Es factible, asambleísta Bustamante, elaborar reglas? Y esta pregunta también se la formula usted, asambleísta César Carrión. ¿Es factible elaborar leyes que no sean tan dependientes de los reglamentos? Porque, claro, un poco la práctica nos ha enseñado que la Asamblea Nacional trabaja, elabora la normativa, pero para aplicarla se necesita ya el reglamento, el tema específico, las herramientas, y esto queda en manos del Ejecutivo. Mire, yo le puedo dar varios casos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la ley, el reglamento a la ley de tránsito. No estoy hablando de la reforma, sino del reglamento a la ley de tránsito. Creo que, si no me equivoco, es el artículo 7, en la cual especifica que todos los vehículos, sin excepción, deben tener el color íntegro de la placa, ¿no? El color de fondo. Pero no se aplica, ¿no? Ni en la ley, peor, a pesar de que está especificado en el reglamento, no se cumple, es otra cuestión. Otro tema, por ejemplo, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, que fue aprobado en 2017 por esta Asamblea. Hay varios reglamentos que hasta ahora no se han realizado, no están hechos. Entonces, no pueden las instituciones, especialmente las entidades complementarias de seguridad ciudadana, no pueden trabajar porque no saben a qué atenerse. Una ley genérica, ¿no? Peor sin un reglamento. O también un reglamento distorsiona muchas veces lo que dice la propia ley, ¿no? Todo depende o se busca modificar la ley a través del reglamento. Ha sucedido aquello. Entonces se dan casos, y esperemos pues aquí que todos los ojos están sobre esta reforma. Creo que van a poner mayor énfasis y mayor atención en hacer un reglamento adecuado, oportuno, y que se aplique pues en el momento preciso. Asambleísta Bustamante, se había señalado hace pocos minutos un tema que también nos llama la atención, ¿no? Las leyes que se hicieron y que no terminaron por ser beneficiadas o no beneficiaron a los ciudadanos. Y recordemos que en los últimos años, al menos, esta ley para el cierre de la crisis financiera ha sido modificada, al menos en 2 ocasiones, para otorgar nuevos plazos a las personas que todavía le deben al Estado, o finalmente para buscar para que quienes deban al Estado sanear esas deudas, y nos referimos al sector campesino o sector del agro. Entonces, ¿no se ha pensado tal vez en una nueva ley que incorpore estos aspectos y que por fin, sí, como su nombre lo dice, de fin cierre a la crisis bancaria del 99?
Claro, mire, yo creo que con esta, algo que tenemos que, ojalá pudiéramos hacerlo, ¿no? Yo es la primera vez que participo en este tema de lo legislativo y claro, uno va adquiriendo poco a poco experiencia y va dándose un poco cuenta de las cosas también. Pero claro, las leyes, no solamente esta ley, Ricardo, sino todas las leyes deberían tener la mayor capacidad de dar cabida a los problemas que tiene la sociedad. Porque una ley, a mi forma de ver, tal vez lo digo, yo soy ingeniero civil, no soy abogado, pero una ley, en definitiva, a mi forma de ver, no es más que un poco suplir la necesidad de las familias del Ecuador, una necesidad o solucionar los problemas que tienen las familias en el país. Y ello hace de que ojalá cada ley, en lo posible, siempre decimos que una ley no está escrita en piedra, que es perfectible, etcétera. Pero claro, cuando hacemos una ley deberíamos darle el mayor ámbito, la mayor capacidad posible para solucionar la mayor cantidad de problemas. Pero también, como digo, hacer el seguimiento. Por eso yo hablo siempre de este modelo de gestión y a lo mejor esta desimagen que tiene no solamente la Asamblea del Ecuador, sino las asambleas que existen en el planeta, los congresos que existen en el planeta, tienen esta baja percepción ciudadana justamente porque no confluye esa relación todavía ciudadanía-legislativo, en donde se hace una ley. Yo me atrevería a preguntar leyes importantísimas que hemos aprobado como Asamblea Nacional, ley de emprendimiento, la ley de compañías, etcétera. Una serie de leyes importantes a todo nivel que se han hecho, pero que sin embargo, lamentablemente en el caso de nuestra Asamblea se vio manchada por algunos temas complejos. Pero bueno, yo creo que dentro de esto se puede seguir trabajando, ojalá poco a poco se vaya avanzando. Hoy mismo la Asamblea Nacional ha dado un ejemplo, se arma un módulo nuevo dentro de la nueva ley orgánica de la función legislativa, de que se habla por primera vez ya del seguimiento a las leyes, y esto es fundamental, hacer un seguimiento para ver si realmente las leyes que estamos proponiéndole al pueblo ecuatoriano o que salen de la Asamblea Nacional van a cumplir o están cumpliendo con su rol específico, y si no, ver qué es lo que pasa para poder avanzar desde otra óptica, desde otro punto de vista, ¿no? Claro que sí, pero aquí, bueno, esto es tema de otra discusión, pero sí quiero consultarles su opinión a ustedes. Asambleísta Carrión, bueno, dentro de las nuevas o de las últimas reformas a la ley de la función legislativa se crea la unidad de seguimiento a la ley. De acuerdo, perfecto. Pero ¿qué hacemos con aquello? ¿Qué pasa si el Ejecutivo decide no emitir los reglamentos, no se aplican y tenemos, en el caso de los médicos posgradistas, por ejemplo, hasta ahora no pueden acceder a la estabilidad laboral que ellos la están demandando, fijada en la ley humanitaria? Mire, aquí podemos hablar en forma genérica, ¿no? Se ha creado ya esta unidad de seguimiento por parte de la reforma que se hizo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero más allá de eso, la mejor ley que se pueda hacer en la Asamblea, la mejor ley, si le toca aplicar a determinada autoridad y no la hace, no sirve esa ley. Muchas reformas se ha hecho de manera coyuntural. Se trató de hacer, por ejemplo, después de los atentados en la frontera norte, me pasé casi un año en una comisión ocasional y no sirvió, se aprobó el primer debate y después lo botaron al archivo. Entonces, y se pretende hacer ahora un código de seguridad del Estado, pero cuando no hay ese espíritu de conciencia, más que todo, de aplicar la ley correctamente, porque la ley de seguridad pública, por ejemplo, que está vigente hasta ahora, está incrustada la Secretaría de Inteligencia. Y ahí claramente especifica que es prohibido hacer seguimientos a personajes en el área política o fines políticos. Pero eso lo hicieron. Entonces, ¿qué más se puede poner en una ley? Oiga, prohibir el que está prohibido. No, pues ya, deben cumplir. Las personas que tienen que aplicar, lo tienen que aplicar de manera decente y correctamente. Eso es lo que no ha sucedido en muchos casos. En esta propia ley, debían haber viabilizado con una normativa, una reglamentación, un decreto, ¿no? Pero no lo hicieron. Dejaron pasar tantos años. Pasaron personajes funestos por el Banco Central también. Entonces, tenemos que buscar y retomar a un desempeño transparente, ¿no? No dejarse invadir por la corrupción. Definitivamente eso, porque si no vamos a estar permanentemente enredados y tener que volver a hacer otra reforma para aclarar la reforma. Y eso no puede ser.
Y asambleísta Rubén Bustamante, ¿qué hacer entonces? ¿Cómo pedir a las autoridades? Bueno, ustedes están elaborando las normativas en el marco de las competencias que otorga la Constitución y la Ley de la Función Legislativa. De acuerdo. Cuando hablamos de qué más solicitamos a las autoridades, presidente, ministros, para que finalmente cumplan con las leyes que las aprueba la Asamblea Nacional. Mire, yo creo que hay varias aristas ahí. El uno es sin lugar a dudas, el respeto a las funciones del Estado, ¿no? El Ejecutivo, la Asamblea, la función judicial, Consejo de Participación Ciudadana, etcétera. Yo creo que parte de ahí, un respeto y algo fundamental, Ricardo, es la no intromisión entre las funciones del Estado. Eso es grave, porque ahí empiezan problemas de acomodos, de acuerdos, de cosas que al final eso nos ha complicado muchísimo en el país. El otro tema que yo creo aquí que es fundamental es el nivel de representación. Hoy estamos hablando de representatividad, hoy estamos hablando de asambleístas más, de asambleístas menos, de un posible Senado, etcétera. Y ya la gran pregunta que se hace, ¿será realmente esa solución, la solución al problema? ¿O estamos cayendo realmente en un modelo de representatividad que el pueblo ecuatoriano no quiere? Entonces, conversemos un poco más con la ciudadanía para saber realmente qué tipo de asamblea es la que quiere, qué tipo de congreso es el que quiere. Hay un pocotón de cosas ahí, y cuando vemos en el nivel de representatividad, Ricardo, algo grave. Hoy ve usted alcaldes, hoy ve usted prefectos en las elecciones, prefectos con niveles de representatividad del 18%, del 16%. Preguntémonos ahí el momento que haya un pedido de determinación de su mandato o un proceso revocatorio. ¿Qué apoyo puede tener? Es automático, estaría destituido una autoridad de esa naturaleza. Dígase usted un asambleísta también, que es un poco más complejo. Entonces, son problemas que nos abocan allá. Y yo creo que el momento que logremos confluir de mejor manera con la ciudadanía para poder definir una ley en el país, que es donde yo veo el gran problema, ¿no? Si bien es cierto, uno puede conversar a través de los medios de comunicación en la ciudad, en la provincia donde uno es originario, pero sin embargo no se alcanza a comprender. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Muchas veces las posiciones de orden político, y en esto hay que ser claros, las posiciones de orden particular, en definitiva, que se trata de poner uno u otro artículo dentro de las leyes, es lo que nos va matando y nos va haciendo daño. Pero lo que hay que cuidarse finalmente, para mi forma de ver, es realmente caer en algo que sería fatal para el país, y eso es lo que acabó de mencionar César, en el incumplimiento de la normativa que se emana o que sale de la Asamblea Nacional. Eso sería gravísimo. La forma de cómo hacer el reglamento conjuntamente con la ley, en ello tenemos que ponernos de acuerdo, y las entidades que tengan que formar parte de esto, que tengan que hacerlo. Acabó de pasar con la ley de apoyo humanitario. Se aprobó la ley de apoyo humanitario. No hubo ninguna objeción en lo que usted mencionaba, Ricardo, en el tema de salud, en el artículo 25, que era parte de la ley humanitaria. No hubo ninguna objeción, y sin embargo en el reglamento se bloquea todo este tema. Entonces, entramos en un entrampamiento, ¿y quién lo resuelve ese problema? Entonces, son las cosas que realmente no deben darse, y por ello deben ser manejadas desde la misma Asamblea Nacional. Los mecanismos de elaboración de una ley, los mecanismos de ciudadanización de una ley, los mecanismos de que el Consejo de Participación Ciudadana también pueda cumplir con su rol y con su objetivo, que es el de justamente trabajar con la participación ciudadana para que finalmente podamos emitir leyes que sean de beneficio para el pueblo ecuatoriano, ¿no? Asambleísta Carrión, usted tenía un punto que agregar. Sí, mire, yo concuerdo con el colega Rubén Bustamante respecto a esta independencia y de las instituciones, de las autonomías, sobre todo la independencia de los poderes. Y estamos refiriéndonos a la democracia, no una democracia encubierta. La injerencia en los otros poderes hace que se desconfigure toda esa importancia que tiene y el rol que tiene que cumplir cada una de las instituciones, los poderes del Estado. Cuando hay esa incidencia, nada funciona y estamos ya entramados en la corrupción. Yo creo que la representatividad, la emotividad por las candidaturas a la presidencia ahora, volver a las dos cámaras, es un experimento nuevo que vamos a tener, ¿no? Así que quien quiera ganarlo. Pero de esos experimentos ya pasamos, ¿no? Y no ha dado un resultado efectivo tampoco. En todo caso, pues,
si es que la ley orgánica del cierre de la crisis bancaria del 99 se lo hubiera hecho con esta visión para dar el procedimiento, todos los procedimientos en su momento, creo que no hubiéramos necesitado estar haciendo esta reforma última para dar viabilidad tanto a los deudores como a los acreedores. Esto es un mensaje muy, muy profundo de que la madurez también dentro de la Asamblea se refiere a eso, de hacerlo de manera que no tengamos que volver a corregir graves errores que se podían haber solucionado en su momento. A mí me da la ligera impresión, y concuerdo con una parte en la que habló el asambleísta Carrión, es la visión con la que se hizo esta normativa. Y yo les decía, a mí me parece que la visión con la que se elaboró esta normativa, tras el cierre de la crisis financiera de 1999, era precautelar los bienes del Estado, es decir, precautelarle al Estado y no más bien a la ciudadanía. Y claro, de a poco fueron surgiendo estos temas, deudores de buena fe, acreedores de buena fe, que finalmente son los verdaderos huérfanos de la crisis financiera de 1999, y ahora se va a resarcirlos. Por eso es que yo le consultaba a usted, asambleísta Bustamante, con todas estas aristas, con muchos sectores todavía demandándole al Estado la posibilidad para cancelarle o para recuperar sus bienes, ¿no sería mejor hablar de una nueva ley, una normativa integral que diga, bueno, estos aspectos hay que dejarlos de lado, tenemos que ir trabajando ya de la mano con la gente, como usted ha dicho, asambleísta Bustamante, para ver la manera en la que finalmente ese capítulo quede atrás en la historia de nuestro país? Asambleísta Bustamante. Si luego de esto todavía quedaran cabos sueltos, yo creo que esa sería la solución, hacer ya realmente una nueva ley que permita generar un paraguas en definitiva para cubrir absolutamente todo. Esperemos que no sea así, Ricardo, esperemos que no sea así, que con esto ya se pueda salir de este tema, pero de no ser así, podría ser esa la alternativa, Ricardo. No habría otra. Así es. Asambleísta Carrión. Primero hay que tener fe, nuevamente hay que tener fe, que se cumplan las normativas, que se apliquen y que sea real esta reforma en su aplicación definitiva, ¿no? O sea, necesitamos personas que estén decididas a aplicarlo en su momento, una vez que ya sea aprobado por el presidente de la República, sea publicado en el registro oficial, hagan la normativa que corresponda y su aplicación inmediata, y que también de esas autoridades que están administrando todos estos bienes, pues en los procedimientos lo hagan de manera diligente y oportuna, ya teniendo la herramienta. Creo que por ahí es el camino. Personas realmente que sean líderes y que hagan cumplir la normativa y que cumplan. Asambleístas, asambleístas, el tiempo se nos ha agotado, ya nos quedan poquísimos minutos nada más. Les quiero solicitar a ustedes conclusiones, reflexiones finales respecto de esta reforma a la ley de cierre de crisis bancaria de 1999. Entendemos que ya el documento ha sido remitido hasta el presidente de la República. Estamos en el plazo de los 30 días para que lo sancione o lo objete, de acuerdo a su criterio. Y bueno, de ahí vienen 30 días más en caso de una objeción para que la Asamblea Nacional tramite, se revisen esas observaciones y después se envíen hasta el registro oficial. A breves rasgos, esto quedaría entonces para que se publique ya en el 2021, los primeros meses del 2021. Entonces les voy a solicitar ya a ustedes reflexiones finales de esta normativa que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Asambleísta Bustamante, empiezo por usted. Bueno, yo había dicho al inicio de esta intervención de que la Asamblea Nacional en su conjunto, los 137 asambleístas, con todo el aporte de las personas involucradas en este tipo de situaciones, con todas las instituciones que participaron, hemos logrado hacer un acto de justicia social. Yo creo que eso es lo fundamental. Hay muchas personas que ya van a poder solucionar estos problemas y creo que esto es meritorio dentro de esto, no dentro de una asamblea que ha sido tan duramente criticada, cuando realmente yo siempre he defendido de que hay un trabajo muy amplio en esto. Pero bueno, la reflexión final es de que ojalá nosotros en el corto tiempo que nos queda todavía podamos seguir emitiendo leyes con mejores características de las que hemos venido trabajando y que finalmente la Asamblea Nacional también poco a poco vaya mejorando, modificando para que, como digo, yo insisto y tal vez ese sea mi pensamiento, de que las leyes
cada vez dependan menos de los reglamentos, que los reglamentos queden única y exclusivamente para las competencias que tiene el Ejecutivo y que por ese camino podamos avanzar de forma muy rápida. Eso, Ricardo. Gracias, asambleísta Bustamante. Asambleísta Carrión, reflexiones finales, por favor. Sí, mire, la Asamblea ha cumplido el rol en esta reforma tan importante, necesaria. El presidente tiene su plazo de 30 días para hacer cualquier objeción, esperamos que no lo sea, y que directamente pase a la publicación del registro oficial, e inmediatamente dentro del plazo determinado, pues que se realice el reglamento correspondiente, porque caso contrario tampoco se va a poder aplicar. Es decir, es una solución, una buena parte de la solución para aquellos ciudadanos que no han podido legalizar sus acreencias. Definitivamente creo que es un trabajo importante que ha hecho la Asamblea en aprobar esta reforma y poner punto final a esta etapa que ha llevado mucho tiempo. Muy bien. Gracias, asambleístas. Le quiero agradecer a asambleísta César Carrión, asambleísta Rubén Bustamante, por estar con nosotros aquí en tercer debate modalidad virtual y conversar sobre este proyecto de reformas, a un proyecto porque no está en el registro oficial y por ende no está en vigencia, pero ya la Asamblea Nacional dio un paso importante al aprobarlo con 126 votos. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros en este tercer debate. Nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión. Tercer debate, modalidad virtual.